Hoy vamos a conversar en Pan Am Post con el representante de la Cámara por el Centro Democrático en el Congreso de Colombia, Gabriel Vallejo. Bienvenido. José Gregorio, mil gracias. Un saludo para todos los seguidores de Panama Post. Y justamente queremos conversar con usted a propósito de la instalación del nuevo Congreso y lo que va a ser esta reconfiguración de fuerzas, tal vez inesperada en muchos casos, de partidos políticos que durante la campaña parecían estar en oposición y advertían sobre el riesgo de un gobierno de Gustavo Petro, y de repente parece que pues decidieron hacer gobierno con Petro o simplemente no hacer oposición. ¿Qué se espera de este Congreso en el gobierno de Gustavo Petro y de lo que se esperaba que fuera la oposición? José Gregorio, lo que estamos viviendo en Colombia no es nada distinto que yo lo llamo la metástasis de la política. Ya desde hace muchos años los partidos políticos en Colombia vienen en una crisis profunda y en una crisis generada por esa falta de identidad política. La política colombiana prácticamente se prostituyó, si es válido usar ese término, y lo que tenemos son unos partidos tradicionales que han vivido como sanguijuelas del aparato estatal y no les importa defender ideas, no les importa defender tesis. Y lo que tenemos claramente es que se acomodaron estos partidos que durante campaña eran contradictores del proyecto político de Gustavo Petro, claramente terminaron hoy arrodillados al régimen político que va a gobernar a Colombia a partir del 7 de agosto. Y vuelvo y repito, la política colombiana hizo metástasis. Yo decía en estos días en Twitter que un partido conservador que parece más liberal de izquierda, un partido liberal que parece más progresista, y los progresistas que simplemente defienden a manos llenas ideas del comunismo, es un país que por supuesto tiene una confusión política, y es por eso que es tan difícil que los ciudadanos hoy en Colombia se sientan representados por los partidos políticos. Lo que vamos a enfrentar es una aplanadora política en el Congreso de Colombia, José Gregorio, sin precedentes en la historia colombiana. Recordemos que la última gran... Sí, disculpa que lo interrumpa para no perder la idea de algo que comentó, justamente del caso del Partido Liberal y el Partido Conservador. Estamos hablando que se perdieron por completo los principios, los valores, la ideología en los partidos, cuando tenemos un partido liberal sin liberales, un partido conservador sin conservadores. Por supuesto, José Gregorio, salvo casos excepcionales, pues, es decir, no podemos generalizar, pero hoy los congresistas, la gran mayoría de los congresistas del Partido Conservador, ¿quién se iba a imaginar que un partido que defiende ideales conservadores, un partido que tiene más de 160 años, hoy se volvió un partido progresista? Hágame el favor, José Gregorio. Y un partido liberal también tradicional en Colombia, en donde el individuo es quizás el centro de las ideas liberales, hoy es un partido absolutamente colectivista, defendiendo un proyecto colectivista, que es la antítesis de los principios liberales sobre los que se creó el Partido Liberal. Esta confusión simplemente tiene una sola explicación, José Gregorio, y es que estos partidos se volvieron empresas electorales que no saben hacer política y que necesitan del aparato estatal para sobrevivir. De allí vuelvo y repito que la democracia colombiana pues hizo metástasis desde el punto de vista partidista, y tengamos una crisis sin precedentes en la historia colombiana de los partidos políticos. Parece que hasta el momento el único partido que se mantiene firme en sus ideas y como oposición es el Centro Democrático. Sin embargo, pudiéramos decir que tiene tal vez alguna debilidad el Centro Democrático, el hecho de que el partido haya tal vez centrado su foco en torno a la figura del expresidente Álvaro Uribe, que en su momento fue beneficioso para el partido, pero tal vez le sirvió a Petro para ponerle una cara a la derecha, para ponerle a la derecha la cara del expresidente Álvaro Uribe, y a todo contrincante que tenía llamarlo uribista, y de esta manera encasillar la derecha en el uribismo y atacarlo de esta manera, y tal vez pudo terminar jugándole en contra al partido. José Gregorio, mire, yo creo que la decisión de Gustavo Petro de llamar, o por lo menos de dialogar con el presidente Uribe, fue una decisión estratégica sin duda alguna.
Gustavo Petro necesita a Álvaro Uribe para mantenerse en política vigente. Gustavo Petro jamás hubiera sido el líder político en Colombia si no fuera por Álvaro Uribe. Al final eran dos polos, llamémoslo opuestos. Y eso fue una decisión estratégica. Creo que simplemente, además de protocolaria, lo que buscaba era poder tener un contradictor político. Ahora bien, yo sí creo que la derecha colombiana, digamos el espectro político de derecha colombiana, requiere más allá del liderazgo del presidente Uribe. Es decir, sería un error para la derecha colombiana y para quienes nos identificamos con este espectro político, seguir uribizando, por decirlo así, este espectro político, sin desconocer, por supuesto, la importancia que tiene el presidente Uribe como líder político. Ahora bien, yo públicamente lo he dicho, hay que tener cuidado porque el propio presidente Uribe, digamos que también tiene unas posiciones y unas tesis que no son de todo de derecha, ¿no? Es decir, lo hemos catalogado como derecha, pero pues digamos con respeto digo, el presidente Uribe tiene unas posiciones que no pueden catalogarse como de centro derecha o derecha, y eso hace que se generen fricciones en la misma derecha colombiana. Pero simplemente concluyo por decir lo siguiente, me parece un error estratégico y político que simplemente el líder de la oposición en Colombia lo encabece solamente el presidente Uribe. Eso generaría un desgaste y es llevar al terreno que quiere Gustavo Petro, pues para poder seguir manteniendo ese desgaste y mantener maniobrabilidad política, especialmente frente a la opinión pública. Sí, justamente eso le quería preguntar, si esa reunión con el expresidente Uribe pues era estratégica, era lo que buscaba Gustavo Petro para seguir poniéndole a la oposición la cara del presidente Uribe. Quiere que la oposición siga siendo Uribe, siga siendo el uribismo para seguir manteniendo el mismo discurso, ¿no? Sin duda alguna, José Gregorio, yo lo leí así y era simplemente decirle al país, uno, mandar un mensaje, digamos, de diálogo, pero más allá de ese protocolo de diálogo, lo que, en mi opinión, buscaba Gustavo Petro era poder encasillar la figura de la oposición, en este caso en cabeza del expresidente Uribe, que vuelvo y repito, me parecería un error en lo político, en lo democrático, dejar que únicamente el presidente Uribe sea quien encabece la oposición, entre otras cosas, pues por todo este proceso político que ha tenido Colombia, sin desconocer, reitero, la importancia del presidente Uribe. Pero aquí el ejercicio de la oposición necesita no una figura, necesita muchas figuras, José Gregorio, en el Congreso de la República, en los centros de pensamiento, en la calle, en los sectores empresariales. Me temo mucho que si se encasilla en la figura del presidente Uribe, esta figura lo que haga es opacar quienes vayamos a hacer una oposición. Yo, por ejemplo, voy a hacer una oposición ciudadana. Creo que estratégicamente Gustavo Petro lo quiere manejar así porque sabe que la figura de Uribe, de Álvaro Uribe, genera un mayor desgaste, así sea en oposición, que otras figuras, o por lo menos que otros líderes de la oposición en Colombia. ¿Qué debe hacer la oposición colombiana para evitar cometer los mismos errores que la oposición venezolana? Porque lo que mostró hasta el momento, pues no es muy alentador, ¿no? José Gregorio, mire, lo primero es entender que aquí hay que despojarnos de intereses individuales y de cálculos políticos. Si aquí, en esta, digamos, conformación de la oposición, lo que queremos simplemente son trampolines electorales, ahí vamos a cometer el mismo error que cometió el pueblo venezolano y la oposición venezolana, en donde básicamente primaron intereses electorales, cálculos electorales individuales. Eso en la política hoy es difícil, a veces prima más ese egoísmo y ese individualismo, esas ganas de figurar simplemente y verlo como un trampolín electoral. No, aquí hay que anteponer los intereses del país, anteponer los intereses de la nación colombiana. Yo creo que eso hay que tratar de dejarlo muy claro, porque es que aquí no se trata ni de la elección, ni la próxima elección de Gabriel Jaime Vallejo o de cualquier otro líder de la oposición. Aquí lo que se trata es de la democracia colombiana. Eso es lo primero. La oposición no puede ser un trampolín electoral de manera individual, lo primero que quiero decir. Lo segundo es que aquí debemos identificar, insisto, en una gran mesa de oposición, hacerlo de manera coordinada, estratégica,
con argumentación. Es decir, aquí hay que identificar las fortalezas de la oposición, esas debilidades del gobierno y hacerlo de manera coordinada y estratégica. Esos son como, en principio, dos grandes recomendaciones que yo, digamos, le daría a la oposición colombiana para evitar cometer esos errores que se cometieron en Venezuela. Y lo tercero, José Gregorio, que no se me puede olvidar, ojo con los cantos de sirena, ojo con la mermeladita a cuentagotas que seguramente el gobierno de Gustavo Petro va a tratar de darle a la oposición para dividirla. Aquí tenemos un enemigo en común que se llama el proyecto fracasado de Gustavo Petro, que va a poner en riesgo, en mi opinión, la estabilidad económica, política y social de Colombia. Aquí hay que decirlo con claridad. Gustavo Petro va a pretender comprar de manera individual a figuras de la oposición. Hay que tener mucho cuidado con esos cantos de sirena. Si aquí no mantenemos una línea clara, con carácter, con determinación, muy seguramente lo que va a pasar es lo que ocurrió en Venezuela, que tuvimos una oposición dividida, una oposición simplemente defendiendo unos intereses particulares y una oposición, alguna de ellas, arrodillada al régimen de Chávez y de Maduro, y por eso fue que la oposición al final actuó de manera descoordinada y ahí tuvimos las consecuencias. Aquí toca tener unas líneas rojas muy claras y vuelvo y repito, ser muy coordinados, evitar incluso también, José Gregorio, casi que personalizar la oposición. Por eso me preocupa enormemente que simplemente la oposición gire en torno a la figura, por ejemplo, del expresidente Uribe. Ese sería un error estratégico gravísimo para la oposición en Colombia. Sí, usted acaba de hablar del fracaso del proyecto de Gustavo Petro. Tal vez pudiéramos estar hablando de lo que fue su proyecto en 2018 contra el presidente ahora Iván Duque, que en ese momento tal vez él iba un poco más de frente con un proyecto mucho más parecido al chavismo, donde dijo incluso en una entrevista, aunque ahora lo niegue, pero dijo que si llegaba a la Casa de Nariño, lo primero que haría sería convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente ahora, para esta elección, para ganar, como lo logró, buscó moderar un poco su discurso y alejarse del chavismo. Cuando habla de ese proyecto fracasado, se refiere tal vez a que ese proyecto que no logró en 2018 ahora venga camuflado y realmente sea el mismo, digamos, este Petro de 2022 sea el mismo de 2018 y que, por ejemplo, quisiera preguntarle también aquí como congresista a usted, el mismo Gustavo Petro y Roy Barreras hablaron ya del fast track, que es como ese sistema, ese mecanismo express para aprobar leyes. Se teme que entonces esa Asamblea Nacional Constituyente de la que hablaba Gustavo Petro en 2018 venga camuflada, disfrazada de alguna manera. Por supuesto, él modera su proyecto político para evitar generar ese miedo, pero hace un acuerdo político con un sector político de Colombia muy importante que ha sido parte del establecimiento durante muchos años porque sabe que necesita la gobernabilidad. Esa es una primera señal supremamente grave y peligrosa porque al final lo que él dijo que iba a ser un cambio, realmente aquí no hay ningún cambio, eso es una contradicción. Decir que usted es cambio cuando usted hace un acuerdo para gobernar con los mismos que han desfalcado este país durante los últimos 50 años. Primera señal grave. Pero la segunda señal más grave de todas son los pequeños anuncios a cuentagotas que nos han hecho en estas últimas semanas. Y empiezo por varios. Primero, reforma tributaria, José Gregorio. Claramente la reforma tributaria que va a presentar Gustavo Petro es una reforma tributaria, uno, que va a aumentar los impuestos a los colombianos, no a los 4.000 más ricos como él prometió en campaña, no, a millones de colombianos, a miles de colombianos nos va a meter la mano al bolsillo. Primera señal de esas señales inequívocas que uno tiene que empezar a leerlas en política. Lo segundo, anuncia un cese bilateral al fuego con el ELN y con los demás grupos criminales. Ese solo anuncio, José Gregorio, señala claramente que un acuerdo con el narcotráfico. Y cuando hay acuerdo con el narcotráfico, es lo que está buscando, en mi opinión, al final es desencadenar un gran pacto que termina en una Asamblea Nacional Constituyente. Tercero, claramente empezó a tirar, vuelvo y repito, a cuentagotas, el tema del régimen de salud, el tema del régimen de la reforma agraria. Este tipo de señales, al final lo que él va a terminar diciendo, y termino con esto para terminar la pregunta,
el gobierno de Gustavo Petro va a tener tres momentos, José Gregorio. El primer momento, la luna de miel con estos partidos políticos que terminan arrodillados al gobierno de Petro, más o menos hasta el año entrante, para él aprobar rápidamente una reforma tributaria. Un segundo momento de mayor tensión que empezaría el segundo semestre del año entrante hasta el 2024, donde va a haber más tensión. Y un tercer momento que va a ser el más peligroso de todos, en donde él al final va a decir, esos señores que en su momento hoy son amigos, que hacen parte de la luna de miel, se va a convertir en lo que yo denomino la luna de hiel. Es decir, va a romper relaciones políticas y va a decir que esos señores fueron incapaces de aprobar las reformas que él pretende y va a llamar al pueblo para que sea el que decida sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Y esas señales son las que yo estoy, digamos, advirtiendo un poco y estoy previendo de que se nos den. Yo personalmente estoy muy preocupado, creo que los temas de inseguridad van a aumentar significativamente, el tema del narcotráfico es mi mayor preocupación hoy y por supuesto el tema económico, en un momento también de una crisis económica mundial que pues obviamente preocupa, que la inflación disparada, el dólar disparado, el narcotráfico el disparado y al final lo que el país terminó fue eligiendo a un pirómano para apagar el incendio. Justo eso que acaba de comentar, le quería preguntar porque veo que en su cuenta de Twitter usted hace una lista de sus mayores preocupaciones en el gobierno de Gustavo Petro. Menciona, por supuesto, el tema del régimen tributario, el tema de la reforma agraria, pero comienza con el tema de la seguridad como número uno y que tal vez mucha gente ha pasado por debajo de la mesa. ¿Por qué para usted la seguridad es la primera preocupación? José Gregorio, por una sencilla razón. Colombia durante muchos años y un país como el nuestro es capaz de enfrentar, digamos, reformas tributarias. Digamos que a los colombianos nos han metido la mano muchas veces al bolsillo en los gobiernos anteriores. Es capaz de aguantar reforma agraria, es decir, la inercia del país aguanta inicialmente estas reformas, sin decir que no van a tener sus consecuencias, que va a ser el aumento de la pobreza. Pero ojo con la primera, José Gregorio. La primera para mí es la más grave y la más preocupante de todas, que es el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una particularidad que no tienen otros países y se llama narcotráfico. Claro. Y el acuerdo de Gustavo Petro ya lo anunció, claramente dijo cese bilateral, es decir, aquí va a ser el ejército y la policía no van a atacar a los narcotraficantes. Eso automáticamente tiene una implicación y es el control territorial de estos grupos. Estos grupos van a empezar a ejercer un control territorial, José Gregorio, y la evidencia demuestra, esto no es mío ni es una opinión subjetiva, la evidencia demuestra que cuando estos grupos empiezan a ampliar su control territorial, automáticamente los problemas de seguridad aumentan, como cuáles: extorsión, secuestros, asesinatos, desplazamiento forzado. Y yo le digo algo, José Gregorio, un país aguanta reformas tributarias, un país aguanta medidas económicas difíciles, un país aguanta reformas a la salud, un país aguanta reformas pensionales, pero una sociedad no aguanta ni pobreza ni aguanta problemas de seguridad. Cuando la seguridad se dispara, eso genera desplazamiento automático, porque imagínese usted tomándose un café o almorzando y que haya un atraco, que haya un secuestro, usted empieza a sentir miedo. Una sociedad sin seguridad es una sociedad con miedo y una sociedad con miedo es una sociedad inviable. Ojo al tema de seguridad que nadie está hablando de ello. Yo me temo, José Gregorio, y apunta esta cifra, yo creo que vamos a tener 300.000 hectáreas de coca en los próximos 2 o 3 años. Y eso prácticamente conllevaría a que Colombia, con los problemas que hoy tiene, se convertiría sin duda alguna en una narcodemocracia. Aquí viene sin duda la inevitable comparación con Venezuela y como un país que en ese momento, cuando llegó el chavismo, no tenía los problemas que hoy tiene Colombia como narcotráfico y guerrilla. Sin embargo, se ha convertido en un narcoestado. Sin embargo, la FARC y el ELN están en Venezuela ahora, cosa que no tenía en su momento. Lo peligroso que usted comenta es que ya Colombia tiene estos problemas y que se pueden exacerbar. Ahora, más aún, ¿cómo ve esta afinidad de Gustavo Petro, el gobierno de Gustavo Petro, con el chavismo y lo que ha sido la incursión por llamarlo de alguna manera, de países como Rusia, como China, como Irán en Venezuela?
Y aquí le comento algo preciso, que justo en este mes de agosto, del 13 al 27 de agosto, se va a celebrar en Venezuela algo que viene haciendo Rusia en 2015, que se llama los Army Games, en el que van a participar tropas de Rusia, de China y de Irán en una supuesta competencia o juegos, como le llaman, de carácter militar en territorio venezolano, al lado de Colombia. ¿Qué preocupación ve en el ámbito geopolítico en este caso? No, muy grave, José Gregorio. Mire, este fue otra de las grandes mentiras de Gustavo Petro. Usted lo decía ahora al principio de la entrevista. Gustavo Petro en campaña se distanció del gobierno de la narcodictadura de Nicolás Maduro. ¿Y sabe qué es lo primero que hace Gustavo Petro cuando gana la presidencia? Llama a Nicolás Maduro y lo invita casi que a la posesión prácticamente. Es decir, esas son las mentiras y los engaños. Le hizo creer al país que su relación con el chavismo, con este socialismo del siglo XXI y con el narcodictador de Nicolás Maduro, era prácticamente ninguna, y hoy son los nuevos mejores amigos. Primera gran mentira de Gustavo Petro, José Gregorio, eso también hay que recordárselo a los televidentes. Es decir, hoy nadie puede negar que la relación entre el próximo gobierno colombiano, Gustavo Petro, con el narcorrégimen de Nicolás Maduro es absolutamente cercana. Eso es innegable. Lo segundo, aquí vamos a empezar a tener un grave problema más del que tenemos en la frontera. Es que el cese bilateral con el ELN, José Gregorio, es muy grave por todo el tema del Catatumbo, Arauca, toda esta frontera de más de 2.000 kilómetros. Aquí lo que vamos a tener es un gran corredor de narcotráfico, peor que el que tenemos hoy en día, porque hoy de alguna u otra manera tratamos de controlarlo, pero aquí lo que vamos a tener es prácticamente una frontera abierta. ¿Para qué? Para exportar cocaína. Y eso, pues obviamente sabemos las consecuencias, usted lo decía ahorita en la pregunta. Mire, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el especial que hizo Noticias RCN sobre los problemas de la frontera. Sí, fueron 3 entregas. Todos estos movimientos militares. Estos movimientos militares lo que están demostrando claramente es que aquí está ocurriendo algo en la frontera colombiana que pareciera que nadie, salvo muy poco, lo están advirtiendo. Colombia, desde el punto de vista geopolítico, tiene una importancia mayor en la geografía del continente americano, especialmente en Latinoamérica. Eso decir, es innegable. La injerencia de Rusia, de China, de Irán, de estos países que yo los llamo el eje del mal, porque al final, pues todo lo vivimos, países, lo que hemos visto frente a Rusia, lo que hemos visto frente a lo que ha hecho Irán, todos estos problemas de China, pues obviamente a ellos les interesa generar una desestabilización en Colombia. Y hemos visto claramente, en eso el gobierno colombiano inclusive lo ha advertido, lo ha denunciado. Por eso lo que va a ocurrir en la frontera colombiana, todos estos movimientos y ejercicios militares, lo único que contribuyen es a generar mayor desestabilización de la frontera. ¿Para qué? Para que el control de la frontera esté a cargo de la narcodictadura de Nicolás Maduro con sus fuerzas bolivarianas y su ejército y toda esta guardia revolucionaria bolivariana y por supuesto los grupos armados de la ley. Yo veo con altísimo riesgo, José Gregorio, el tema geopolítico. Yo creo que la frontera colombiana se va a convertir en el corredor de narcotráfico más grande del mundo y me temo mucho que al final sea el narcotráfico, como ocurrió hoy en Venezuela, el que termine proveyendo los recursos para mantener ya no solamente al régimen de Nicolás Maduro, sino muy seguramente al gobierno de Gustavo Petro. Para finalizar, quisiera que nos adelantara un poco. Usted mencionó durante la entrevista, a diferencia de lo que no han hecho otros, usted ha dicho, yo voy a hacer oposición. ¿Cuál va a ser, digamos, esa trinchera? ¿Desde dónde va a hacer Gabriel Vallejo esta oposición al gobierno de Gustavo Petro? Gracias, José Gregorio. Mire, yo no lo dudé un solo instante. El mismo domingo 19 de junio, en horas de la noche, le dije al país que yo iba a ser opositor del gobierno de Gustavo Petro. A mí no me une en nada la propuesta política de Gustavo Petro. Él no le va a proponer nada bueno al país. Ese cuento de que es que hay que apoyar lo bueno y oponernos a lo malo me parece que es una discusión bastante políticamente correcta. Me parece un error. Uno jamás puede esperar algo bueno de un socialista ni un comunista. Ellos lo único que quieren es
aumentar y multiplicar la pobreza y la miseria. Cuando uno parte de esos supuestos de que es que hay que apoyar lo bueno y oponernos a lo malo, me parece que ya empezó reconociendo que Gustavo Petro le va a proponer algo bueno al país. No, Gustavo Petro no le va a proponer nada bueno al país y lo único que vamos a ver es un gobierno que, en mi opinión, sin antes de posesionarse, ya hoy está generando enormes problemas económicos. Desafortunadamente, José Gregorio, pues Dios y el pueblo colombiano decidieron que no regresara al Congreso de la República y por lo tanto haré una oposición ciudadana, como cualquier ciudadano hoy, desde mis digamos, espacios profesionales, laborales, ciudadanos, y por supuesto participaré y acompañaré a aquellos líderes que realicen oposición en Colombia. Nos hemos venido reuniendo algunos líderes en Colombia de diferentes partidos y movimientos para conformar ese gran acuerdo republicano que defienda la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos y que le haga una oposición con carácter, sin vergüenza, digamos que sin entregarle a Gustavo Petro ningún tipo de contemplación y, por supuesto, una oposición con argumentos, una oposición con carácter, porque aquí lo que está en juego no es el futuro político de Gabriel Vallejo, no es el futuro laboral de Gabriel Vallejo, no. Aquí lo que está en juego es el futuro de la democracia colombiana. Por eso, José Gregorio, lo haré como ciudadano, quizás la posición más importante de todas, e invitando a los demás ciudadanos a que juntos nos opongamos al gobierno de Gustavo Petro, utilizando los medios de comunicación. Ustedes van a jugar un papel fundamental en este próximo periodo del gobierno colombiano. Los medios van a jugar un papel fundamental. Me preocupa mucho cuando uno ve medios, algunos medios arrodillados también a Gustavo Petro. No, los medios tienen que ejercer quizá la mayor veeduría de todas, que es esa veeduría pública al gobierno y el control al gobierno, con aquellos partidos que nos quieran acompañar, con las universidades, con los gremios, con todos los sectores de la población. Vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo como me gusta a mí, José Gregorio, en la calle, explicándole a los ciudadanos por qué lo que propone Gustavo Petro lo único que va a generar es pobreza y miseria. 20 días de elecciones, vamos a cumplir casi un mes de elecciones y hoy ya hay más pobreza de la que teníamos antes de que se eligiera Gustavo Petro como presidente colombiano. Bueno, le doy las gracias entonces a representante Gabriel Vallejo por habernos acompañado hoy y esperemos que se repita. Por supuesto, José Gregorio, mil gracias. Las veces que nos quieran invitar, aquí estaremos. Y bueno, agradecerle al Panama Post por ese trabajo que hace de informar, de generar también un verdadero contrapeso a veces a la información demasiado parcializada que se da en Colombia. Y bueno, muchas gracias para todos.